Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Desde la Palabra de Dios. Procesos, hermanos, que van ocurriendo en nuestra mente y en nuestro corazón en periodos que pueden ser muy largos. Un pecado del que tú no te has arrepentido es un pecado que sigue engendrando muerte. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles a que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Como cada Cuaresma, iniciamos dentro del ciclo en la liturgia con la lectura de las tentaciones de Jesús, porque con ellas nos ayudan a reflexionar también en nuestra propia vida en relación con el pecado. Nos ayudan a darnos cuenta de que también nosotros somos tentados. El demonio no excusa a ninguno. Tuvo una habilidad suficientemente grande para tentar al mismo Hijo de Dios, porque sabe, como lo expresa San Pablo en su carta a los Romanos, que el salario del pecado es la muerte. Si lograba convencer a Jesús de que pecara, pues todo el proyecto de Dios se vendría para abajo y entonces querría decir que efectivamente el hombre no tenía fuerza, no tenía poder para poder enfrentar la seducción del pecado, la seducción del mal. Sin embargo, como lo leemos en el texto de hoy, Jesús sale victorioso. ¿Producto de qué? Producto de la oración y producto de la penitencia. Ayuno y oración son los dos elementos que nos ayudan a permanecer firmes para no caer en la tentación. Pero mis amados hermanos, es importante que nosotros conozcamos, probablemente algunos los que hayan oído el seminario de nuestra lucha contra el tentador, ya se habrán dado cuenta de que nuestro adversario, este adversario que hoy hemos visto tanto en la primera lectura como en esta del Evangelio, pues es un ser tremendamente hábil,
muy inteligente, y sabe que para que caiga uno en pecado, uno tiene que consentirlo, tiene que decir, sí quiero. En la primera lectura escuchamos cómo Dios les da un mandato directo a Adán y a Eva: del fruto de este árbol no vayas a comer. Y vemos la astucia del demonio, que va preparando una serie de elementos, que conoce bien cómo funciona en nosotros la vida interna para finalmente llevarlo al pecado. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo opera y que nos demos cuenta que efectivamente el pecado termina en la muerte. A veces, por la forma como nos comportamos, parecería que nosotros pensamos que podemos pecar y que al final no va a pasar nada. Y esto es porque generalmente el pecado no se desarrolla rápidamente, es un proceso. Y mientras se da ese proceso, parecería que no nos va a afectar, parece que todo está bien. Yo quisiera iniciar por ello esta reflexión que me parece muy importante para que vean cómo el proceso de la tentación, el proceso del pecado, es un proceso largo, pero que finalmente termina en la destrucción. Yo quisiera iniciar con ustedes, si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 1 de la carta de Santiago. Dice el apóstol: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propias pasiones, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos se engendra el pecado, y el pecado, cuando llega a desarrollarse, engendra la muerte. Si se fijan, es un proceso como el proceso del embarazo, de gestación. La mujer generalmente pues no se da cuenta de que está embarazada, sino hasta después de un cierto tiempo. Y sin embargo, ya está en proceso de gestación. Así también, tanto el pecado como la muerte son dos elementos que se van a ir desarrollando en nuestra vida. No aparecen inmediatamente, ni el pecado, ni tampoco la muerte. Y por eso la gente piensa que no va a pasar nada. Adán y Eva fueron poco a poco desarrollando este proceso hasta que el pecado estuvo maduro, y en ese momento tomaron de la fruta, la comieron, y tan no pasó nada que Adán pues vio que su mujer no se había muerto, como había dicho Dios, pues dijo, pues es verdad lo que dice el demonio, no vamos a morir. Así que también tomó del fruto. Pero inmediatamente después se dieron cuenta de que estaban desnudos, y después vendríamos a ver al final del capítulo 3 todas las consecuencias que ellos no alcanzaron a prever. Yo quisiera hoy presentarles, a través de 3 ejemplos de la Sagrada Escritura, cómo este proceso termina siempre en la muerte y cómo no los efectos son inmediatos. A veces pueden mediar muchos años. Y quisiera verlo con 3 personajes que se han visto tentados de la misma forma que lo hizo Jesús, para así al final ver la importancia de la práctica del ayuno y de la oración. Y el primer caso que quisiera ver con ustedes es un caso muy triste. Es el caso del rey Saúl. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias, Primera de Samuel. En el capítulo 16 vamos a encontrar que en el inicio de la relación entre Samuel y David había una gran comprensión y un gran cariño. Si ustedes ven el verso 21, dice: David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio, y Saúl llegó a amarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Empieza una relación bien padre. Saúl entra a ser el escudero del rey Saúl. David entra al servicio del rey Saúl como su escudero. El rey está muy contento, lo quiere mucho.
Sin embargo, las cosas van a ir cambiando conforme va a ir pasando el tiempo. Y el primer momento en el que van a cambiar las situaciones va a ser cuando regresan de la guerra. Fueron a combatir los dos y entonces regresan de combatir. Y yo quisiera que fueran ahora al capítulo 18, en este mismo libro, a partir del verso 6. Capítulo 18, a partir del verso 6. Dice, sin embargo, cuando las tropas regresaron, después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl, 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl, y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres, y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Se empezó a encender una pasión. Empieza el proceso de gestación. Y esto nos pasa a nosotros, es el caso del poder. Llegó un compañero nuevo, pues bien padre, ahí a la oficina, y pues nos hicimos rápidamente amigos, pero resulta que este amigo es un poco mejor que nosotros. Y entonces, en la primera reunión, el jefe lo felicita porque hizo un excelente trabajo, y a nosotros, nada. Y entonces, la pasión, la envidia, la soberbia, el orgullo, empezamos a mascullar. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué no me dijo nada? Yo tengo aquí tantos años en la oficina, mis proyectos son mejores, lo que yo hago. La pasión inicia el proceso del pecado. ¿Hay pecado en eso? No. Hay un sentimiento producto de una pasión. ¿Por qué el jefe viene y lo felicita a él y a mí no me felicita? Pero salimos de la junta y todos, oye, felicidades, qué buena onda. Aunque dentro de nosotros, así como que qué buena onda que lo felicitaron a él y no a mí, pues no, ¿verdad? Lo mismo podemos pensar los chavos en la casa. A veces nos pasa que nosotros nos afanamos, le echamos ganas y resulta que al que felicitan es a mi hermano. Y claro que lo quiero mucho porque es mi hermano, pero ¿y por qué no me dijeron a mí si yo también? Es más, yo le eché más ganas que él. Todos mis amados hermanos, desde chiquitos hasta grandes, está en nosotros la tentación del poder. Yo soy mejor, yo soy más importante. ¿Por qué le dan honra? ¿Por qué le dan gloria a esta persona? Si yo soy el más importante de mi casa, yo soy el más importante de mi oficina, yo soy el más importante de mi cuadra, si yo soy el más importante de este mundo. Es algo que está innato en nosotros, es una pasión, no se puede quitar, ahí está, siempre la vamos a tener. Es el motor que enciende el proceso. Y entonces se empieza a engendrar el pecado. Conforme vayan pasando situaciones parecidas, entonces pues ya menos me va a parecer, porque no solamente que ya lo felicitó el jefe, sino que ahora le dieron un premio. Yo he pedido vacaciones no sé cuántas veces y siempre me dicen que no, pero ahora y ya empiezo a pensar otras cosas, ¿verdad? A se lo dieron, ¿por qué a mí no me lo dieron? Si yo aquí ya tengo tanto tiempo y así, y así, y así, y así. ¿Por qué mi hermano que es más chico, él pidió permiso para ir a esta fiesta y él sí le dieron y a mí que soy más grande no me dan permiso? Sí nos pasa, ¿verdad? Sobre todo a los que somos mayores, a los que sentimos que pues somos las personas de respeto de la oficina, las personas de respeto de la parroquia, las personas de respeto del grupo, de la familia, etcétera. Se enciende el motor. ¿Qué va a pasar? Puras cosas trágicas. Esta pasión va a ir creciendo. Vean el capítulo 19. Ustedes
Sería interesante que leyeran todos estos capítulos para que vieran cómo se va desarrollando completamente esto que ahorita voy a hacer solamente sintético. Dice, primero se concibe y entonces empieza a desarrollarse. Y ya una vez maduro, una vez que le hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ahora llega la ocasión. Estás ya enojado. Y ahora el pecado tiene la puerta libre. ¿Por qué? Porque ya se maduró, ya se gestó. Verso 1 del capítulo 19. Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus oficiales que mataran a David. Ya me cayó mal este tipo, así que nos lo vamos a echar. Todavía no lo concreta, pero el pecado ya arrancó, ya está creciendo y es un bebé de 8 meses. Ya está casi maduro. Brinquen al verso 10. Lo voy a leer desde el 9 porque si no, no entendemos qué pasa en el verso 10. En cuanto a Saúl, otra vez lo atacó el espíritu maligno de parte del Señor, y estando sentado en su habitación con la lanza en la mano, mientras David tocaba, intentó clavar con ella a David en la pared. Pero David pudo esquivar el golpe y la lanza de Saúl se clavó en la pared. Aquella misma noche David se escapó y huyó. Todo se puso de manera, estás en la reunión con este amigo y ya supiste de ciertas cosas que no valdría la pena ni por qué comentar, pero es la oportunidad de que tu jefe se dé cuenta que el bueno eres tú y no este. Que es la oportunidad para que a él lo corran y tú salgas adelante. Ya fuiste maquinando una serie de cosas y como dicen, ya le pusiste el 4 para que a la hora que se presente la oportunidad, como Saúl, le vas a tirar la lanza. Yo recuerdo haberlo hecho. Y no precisamente en el trabajo, sino en mi propia familia. Nuestras pasiones van generando estos sentimientos. Y llega el momento en que tú dices, es el momento de desquitarme de mi hermano. Y preparas todo. Y haces toda una fiesta y todo un teatro. Y tus papás en ese momento se lo creen y le ponen una buena tunda al hermano, siendo inocente. Así tu hermano aprende que no se debe de meter contigo, que tú eres el importante y que siempre tiene que estar abajo de ti, que la próxima vez que levante la mano, se la cortas y ya sabe que eres capaz de hacerlo, porque ya lo hiciste. El pecado finalmente madura y en ese momento, dice Santiago, se engendra la muerte. Una vez que tiró esa lanza, empezó el proceso de muerte de Saúl. Me voy a saltar muchos capítulos para que vean que entre un evento y otro pueden pasar muchos años. Pero finalmente, lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva es verdad. El día que comas de esta fruta, el día en que me desobedezcas, el día en que tú me desobedezcas y cometas este pecado, ese día habrás firmado tu sentencia de muerte. Es inexorable. Apenas va a nacer la muerte, se engendra y va caminando y va caminando y va caminando, igual que el pecado, hasta que está madura. Y ya que está madura, pues como el niño, ¿verdad? A los 9 meses, nace. No se va a quedar ahí para siempre. 9 meses, nace. Bueno, pues en este caso de Saúl van a pasar mucho tiempo. Aquí nos vamos a saltar hasta el capítulo 31, el último de esta primera carta de Samuel. Y voy a leer para ustedes los primeros 4 versículos. Los filisteos atacaron a Israel
Y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quien me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. El salario del pecado es la muerte. Acabó con su trono, con sus hijos, con su familia y finalmente hasta con su vida, cometiendo suicidio. Procesos, hermanos, que van ocurriendo en nuestra mente y en nuestro corazón en periodos que pueden ser muy largos. A veces pensamos que pecados de nuestra infancia nunca van a florecer. Un pecado del que tú no te has arrepentido es un pecado que sigue engendrando muerte. Y por eso la gente de repente siente soledades, angustias, tristezas, miedos. Y cuando uno escarba un poquito en la vida, encuentra a veces pecados graves que cometimos en la adolescencia o en la juventud y que nunca se habían manifestado abiertamente. Pero una vez que el pecado se comete, una vez que la pasión ha dado como fruto, ha engendrado al pecado y el pecado se ha cometido, en ese momento se engendra la muerte. Y la muerte seguirá también un proceso de engendramiento. Pasarán meses, a veces, mentiras que decimos, y uno piensa que ahí quedó la mentira, engaños, fraudes y otras cosas, ¿verdad? La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Tú crees tener poder y crees que ese poder tiene que ser sostenido y quieres sostenerlo, el demonio te va a decir: ¿cómo no, hermano? Yo te ayudo. Yo te ayude a ponerle un 4 a tu hermano, a ponerle un 4 a esa persona que llegó ahí a tu fábrica. Yo te voy a ayudar para que tu jefe vea quién es el mero bueno de aquí. Para que vean quién es el de la facultad, el más importante. Para que vea tu esposa o tu hijo que tú eres el papá. Yo te voy a ayudar, yo te puedo ayudar. La consecuencia siempre es la muerte, la destrucción. El otro pecado con el que tienta el demonio a Jesús es el pecado del placer. Y hoy en el mundo, hermanos, todo mundo queremos estar bien. Tenemos la cultura del placer, del aire acondicionado, del no sufras, no batalles. Tenemos esta cultura. Y bueno, pues esta cultura, cuando no se controla, cuando la pasión no se controla al principio, entonces va a engendrar el pecado. Y para ilustrarlo, me voy a brincar al siguiente libro, Segunda de Samuel, y vamos a ver a otro gran rey. Ahora vamos a hablar del rey David. Vamos al capítulo 11, versículo 2. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Es pecado la vista? No. Pero la pasión que está dentro, ¿qué va a pasar? Se va a encender. Se va a iniciar el proceso del pecado. Qué guapa está, y pues yo soy el rey. Y esta mujer, mira nada más qué hermosa, qué preciosa, la está viendo desnuda. Se le queda contemplando, la pasión va generando su proceso lo va acariciando. ¿Por qué no? Viene el demonio, te empieza a dar una serie de argumentos. ¿Por qué no lo haces si tú eres el rey? ¿Tienes ganas? Anímate, no va a pasar nada.
verso 3. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposo de Urías elitita. No puede decir que no sabía quién era. Pero tú eres el rey. Y elitita ni siquiera es judío. ¿Qué tiene? Échale ganas, compadre. Adelante. ¿A poco te vas a quedar nada más con la pasión? ¿Ya viste? ¿Ya te gustó? ¿No dice el texto que hemos leído de Génesis 3? Y viendo, dice el escritor, y viendo que era apetitosa, se le hacía agua a la boca a Eva. Después de todo lo que le dijo el demonio, ya se le estaba haciendo agua a la boca por esa fruta. Y viendo que era apetitosa, entonces la tomó. Bueno, pues el proceso, como ven, siempre funciona. Siempre que hay una pasión detrás, va a jalar. La pasión sexual. Y esto aquí, por ejemplo, quiero referirlo mucho a los jóvenes, aunque también a los adultos, principalmente a los varones, que somos los que más sufrimos en esta área, porque es un área de debilidad del hombre, su área sexual. Y te llegó un correo, y tú ves el título, y ya sabes qué hay ahí adentro, ¿verdad? Y bueno, así como que no queriendo, empiezas a ver otros correos que tienes ahí, pero ese no lo borras. Y luego de repente otra vez te regresas y dices, ¿será o no será? A lo mejor no es. Y entonces lo abres y ves que viene un link y ya te das cuenta de qué es. Pero entonces lo vuelves a cerrar y lo guardas ahí. Y te pones a hacer otras cosas y estás dándole vuelta. ¿Qué habrá, chiva? Bueno, pues al cabo que es tantito, hombre, pues ¿a quién le hago mal? No le hago mal a nadie. Y ahí está dándole vueltas y se va gestando y la pasión va tomando fuerza. Y dices, no, pero bueno, pues tantito, pues a ver. Y ya lo abres, ¿verdad? Y está tu mano en el mouse y ves cómo el puntero se va acercando a donde está la liga, ¿no? Y dices, no, y lo retiras, pero ya lo tienes de 7 meses. Van a ser. Finalmente lo acercas a la liga y clic, pácatelas, ¿verdad? Y se aparece lo que tú sabías que iba a aparecer en esa pantalla. Finalmente dices, bueno, no pasó nada, te recreas viendo aquella imagen y la cierras, ¿verdad? Y ahora sí ya lo tiras, ya descansó. Igual que cuando vienen las venganzas, ¿verdad? Cuando te vengas dices, descansé. Y tú dices, no pasó nada. Sí pasó. Esa imagen que tú metiste a tu cabeza siguió acelerando en ti un proceso de muerte. La próxima vez que llegue otro correo igual, vas a batallar menos para abrirlo y el siguiente menos para abrirlo. Y la próxima vez que abras ese correo que te lleva una página, no solamente la vas a ver, sino que la vas a empezar a navegar. Y luego después de navegarla, te vas a encontrar con que tienes que pagar por ahí un cierto dinerito para que te dejen entrar. Lo vas a hacer con tu tarjeta de crédito. Un día tu esposa o tu papá, bueno, los chavos tienen que irse a las gratis porque no pueden pagar. El papá compra ahí la membresía bien barata, $4. No, hombre, pues $4 todo el tiempo, free. Y el demonio, que sabe cómo hacer todas sus cosas, pues un día hace que esa cuenta de la tarjeta de crédito la vea la esposa. Oye, viejo, ¿qué es esto de $4? Bueno, pues lo mismo le pasó a nuestro buen amigo David. Le dio vueltas, se convenció. Así que David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran
y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. Pobrecito, y dijo, no, pues nadie se va a enterar, vete a tu casa. Y ya, me pasé una mañana aquí a todo dar, listo. Lástima, Margarito. Dice el texto, verso 5. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Así que David mandó a traer Urías el hitita y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que fuera a su casa y se lavara los pies. Que se fuera a su casa, que durmiera con su mujer. Hay que tapar las evidencias, ¿verdad? Finalmente, pues el hijo se pensará que sería de Urías. Nada más que Urías no cae en la trampa. Urías no va a su casa. Y entonces David se le van cerrando los caminos. Se le van cerrando los caminos. Y ya no encuentra cómo tapar su problema. Así que manda a matar a Urías. Y entonces dice, verso 23. Los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías el hitita. Dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio, la hizo su mujer y ella le dio a luz un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que había hecho. Pues claro que no. ¿Se fijan cómo va el proceso, No me sale esto, no me sale el otro. Bueno, pues entonces, es más, bueno, mátalo. Mátalo y vamos a quitarlo ya del medio. Y no solamente contento con esto, este rey que es el modelo, bueno, pues todavía, pues ya ha muerto el perro, se acabó la rabia, así que échenme a la mujer que está de buen ver. Así que se trajo a su mujer y listo. Y ha de haber dicho David, ay, híjole, me costó bastante, bueno, pues entre tantos muertos uno más, no pasa nada. Pues no, hermanos. Capítulo 12, verso 9. Se presenta, no leo todo desde arriba, es donde Natán va a reprender a David. Voy a leer solamente desde el verso 9, ustedes en casa pueden leer el resto. ¿Por qué despreciaste mi palabra?, le dice Natán a David. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada?, dice el Señor. Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, lo declaro. Voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz. Y bueno, si ustedes siguen leyendo los siguientes capítulos, se van a dar cuenta cómo su hijo, su adoración, su hijo mayor, lo va a traicionar. Se va a querer quedar con sus mujeres y después con todo el reino. Y la espada nunca se apartó de la casa y de la familia de David. Él pensó que no iba a pasar nada. Yo pensé que no iba a pasar nada cuando le diera clic a aquel link. Yo pensé que no iba a pasar nada cuando dejé que mi pasión se desbordara, cuando no la detuve a tiempo, cuando dejé que la pasión siguiera y engendró el pecado. Y tampoco detuve el pecado, sino que dejé que el pecado siguiera su proceso de engendramiento hasta que finalmente dio como resultado la muerte. La pasión engendra el pecado en un proceso largo, minuciosamente estudiado por el demonio,
para que finalmente termine en la muerte. Porque una vez arrancada la pasión, se engendra el pecado. Y una vez que da luz al pecado, se engendra la muerte. Y cuando da luz la muerte, hermanos, podemos estar en la condenación eterna. Y bueno, les refiero rápidamente el último caso, para ver las tres tentaciones. El último caso es del Nuevo Testamento. Se refiere a Judas Iscariote, el traidor. Le gustaba la lana. Nos dice en Juan 12, 1:8, que a Judas le gustaba robar, le gustaba el dinero, tenía la pasión de la lana, como otros tienen el de tener y otros tienen el del poder, pues Judas tenía el de tener, él quería tener más lana, a costa de lo que fuera. Y entonces su pasión ya no lo narra en este capítulo 12, los versículos 1 al 8, que Judas agarraba dinero. Dice, voy a leer solamente del 4 en adelante. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Ahí está la pasión, está trabajando su afán de dinero. Ya no le importan otras cosas, no le importan los pobres, no le importa si es dinero para que los demás coman, no le importa nada. Su pasión lo domina, lo tiene sojuzgado, lo tiene agarrado del cuello. Porque recuerden que Satanás, hermanos, es como un león. Nos dice el apóstol San Pedro que es como un león rugiente. ¿Y el león de dónde agarra su presa? ¿De una pata? No, si le muerde una pata no le hace nada. ¿De una costilla? No puede abrir la boca suficiente para una costilla. ¿De dónde lo agarra? Del pescuezo, ¿verdad? Lo agarra del cuello. ¿Por qué? Porque es la parte más débil. Y todos nosotros, hermanos, se los he repetido muchas veces, tenemos una pasión dominante. Es ese pecado del que siempre te confiesas, que puede tener relación con el poder, soberbia, orgullo, etcétera. Puede ser que esté encaminada por el tema del placer, la comodidad y todo lo demás que de ahí se desprenda, o puede ser del tener. Y el demonio va a buscar cuál es tu área débil, va a buscar en dónde está tu cuello para lanzarse sobre tu cuello y de ahí agarrarte, de la parte más débil. Y bueno, pues nuestro amigo Judas, como a tantos otros, les gusta la lana. Así que esa pasión está trabajando y va engendrando el pecado. Esa pasión llegará a tal punto de entregar a su maestro. En el capítulo 22 de Lucas, en el verso 3, vamos a ver cómo Judas entrega a su maestro por dinero. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, el que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar el momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Cuando se ha encendido ya el pecado, hermanos, solamente una intervención divina es la que puede librarnos. Y en el caso de Judas, el Señor quiso todavía ilustrarnos hasta dónde puede llegar la pasión, que ya no hacemos caso de nada, ni del amigo que te dice retírate de ahí, ni de la esposa, ni del padre, ni del amigo, ni del sacerdote, ni de nada. Ya traes aquí adentro, está obsesionado, ¿verdad? Tengo que lastimarlo, tengo que ir con esta muchacha o con este muchacho, tengo que ver este libro, tengo que agarrar este dinero, ahí está, es para mí y nadie me lo puede quitar. Y ni la intervención divina podrá hacerlo.
En San Juan, durante la cena, Jesús trató de persuadir a Judas de que no lo hiciera. En el capítulo 13, en el verso 26, cuando Jesús dice que alguien lo va a traicionar, Pedro le dice que ¿quién? Y entonces Jesús le contesta: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. La pasión en Judas era muy grande, ya robaba, siempre había sido un ladrón, le interesaba la lana, no le interesaba a Jesús, no le interesaba nada. El haber entrado con los discípulos había quizás sido simplemente un modus vivendi para él. Jesús le dice con esta muestra de amor, entregándole este pedazo de pan mojado en su propio plato, que es un signo de camaradería y de amor dentro de los judíos, le dice: eres mi amigo. Yo te considero mi amigo, yo sé que te gusta la lana, ya sé que ya te fuiste a arreglar con los fariseos para entregarme, ya sé que te dieron dinero, regrésalo, no lo hagas. Pero ya la pasión había hecho su trabajo. El pecado ya estaba consumado. Y ahora se engendra la muerte. Si nosotros vamos ahora al capítulo 26 de Mateo, en el verso 47, vamos a ver la triste muerte de Judas. Un hombre que se dejó ganar, se dejó vencer por la tentación del dinero. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos. El pecado estaba consumado. Había llegado al final. ¿Ahora qué? Ahora se engendra la muerte. Judas entra en una terrible desesperación. Capítulo 27, verso 3. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: eso, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, fue y se ahorcó. El salario del pecado siempre es la muerte. ¿Dónde empieza todo, hermanos? ¿Dónde empieza todo? Según el apóstol Santiago, empieza cuando la pasión se enciende. ¿Dónde tenemos que trabajar, hermanos? En la pasión. Si tú no controlas tus pasiones, si tú no tienes instrumentos para controlar tu pasión de dinero, tu pasión de poder, tu pasión de placer, si tú no la dominas, si tú no la castigas, si tú no la tienes bajo control, la pasión va a desarrollar el pecado. Lo hemos visto en estos casos y les podría mostrar muchísimos más, pero no habría tiempo hoy. Quise mostrarles estos 3 ejemplos para que vean que en los 3 el demonio hace exactamente lo mismo y que el proceso en los 3 es exactamente el mismo. ¿Dónde tienes que trabajar? Tienes que trabajar en la pasión. Por eso la importancia del ayuno. Una persona que no ayuna no tiene control. No tienes control de la pasión del hambre. ¿Vas a poder tener de la pasión del sexo? No. No puedes dejar de gastar para ir al cine. No puedes quitarte nada. Vas a tener la suficiente fuerza cuando se te presente la oportunidad de hacer una transilla, de quedarte con el cambio de tu mamá, de ir a sacar unos cuantos pesos de ahí de donde tienen tus papás el dinero para irte al cine con unos amigos. No, no vas a poder. Tu pasión va a engendrar el pecado.
y el pecado va a engendrar irremisiblemente la muerte. Hermanos, yo quiero invitarlos a que de manera muy especial, como lo hago siempre al inicio de las cuaresmas, trabajen en el ayuno. Sacrifíquense. Controlen sus apetitos. No le den rienda suelta. Tienen que aprender a dominar su apetito para que puedan controlar sus pasiones. Y tienen que darle más espacio a Dios en su vida para que no los convenza el demonio, para que no les dé argumentos, para que tengan suficiente luz en su vida y puedan evitar así el fracaso de su matrimonio, de su familia y, como hoy estamos viendo, de nuestra propia sociedad. Ayuno y oración. Jesús se fue al desierto 40 días a orar y ayunar. No comió nada y no bebió nada. Yo creo que nosotros nos podríamos quitar unos cuantos refrescos, unos cuantos chocolates y un poco de comida ordinaria en nuestra casa. Yo creo que todos podríamos vivir un poco más austeros durante este tiempo para decirle a nuestro cuerpo y a nuestra pasión que el que manda, el que gobierna, no es la pasión, sino es Jesús el que gobierna nuestra vida. Si no logramos gobernar nuestros apetitos, hermanos, la pasión engendrará el pecado y el pecado engendrará la muerte. Aprovechemos esta cuaresma para dar un paso más en este control que necesitamos tener para evitar que la destrucción llegue a nuestra vida, para que no seamos como Saúl, ni como David, ni como Judas, sino que podamos tener una vida gozosa y plena, viviendo siempre en comunión con Dios, lejos del pecado. Para ello, ayuno y oración es el camino para la salvación. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.